Hoy tenemos un invitado especialísimo, el doctor Aarón Olmos, un excelente currículum, un hombre egresado de la Universidad Central de Venezuela, economista, especialista de empresas en la UCB, Magister Centurion en gerencia empresarial, de allí mismo de la Universidad Central de Venezuela. Además, es profesor de posgrado, nada más y nada menos que de la IESA. Bueno, con él tendremos muchísimo que conversar. Yo le pido, doctor Aarón, que me aguante un segundito porque debemos anunciarnos nuestros patrocinantes. Trabajaremos para ustedes en el día de hoy en la dirección de la emisora, la licenciada Carolina Valera, en los controles Ángel Hernández y Orlando Rojas, en la asistencia de producción Yossi Jiménez. Este es su servidor y amigo Domingo Luis Díaz Mendoza Mingo. Somos presentados por Apartotel Puerto Playa Suite, su hogar en Lechería. También nos patrocina Laboratorio Clínico Licenciado Alexis Irigoyen, ubicado en Barcelona, frente a la Plaza Miranda. Allí consigue usted al licenciado Alexis Irigoyen. También somos presentados por el diario El Tiempo, el periódico del pueblo oriental. Usted puede conseguir al diario El Tiempo, usted se mete en internet y coloca por allí el tiempo.com.be. Acuérdese colocar el .be porque si no le sale el de Colombia. Y también nos patrocina la Casa de las Hortalizas, ubicado en la Fundación Mendoza, en la avenida Raúl Leoni. Allí no competimos en precio, competimos en calidad. Así dice el amigo David, propietario de Hortalizas, la Casa de las Hortalizas, allí en la avenida Raúl Leoni. Dicho esto, bienvenido, doctor Olmos. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo qué? Buenos días, Domingo. Agradecido por la invitación. Bueno, muy contento de estar por acá. Hay algo que está en el tapete, doctor, que como usted es especialista en gerencia empresarial. Hay algo que el pueblo venezolano quiere saber. ¿En cuánto afecta la salida de Chevron de Venezuela a la economía de nuestro país? Bueno, Domingo, fíjate, dado el nivel de dependencia, conexión que hay tan alto de la producción petrolera del país con el financiamiento de las políticas del Estado, el hecho de que una empresa que mueve una actividad tan importante en un 25%, y si sumamos las demás empresas que se dedican a la actividad petrolera junto con Chevron, quizás estamos hablando cercano al 30% de los ingresos. Bueno, pues poderse imaginar un poco el hecho de que una persona del 100% de lo que gana de la noche a la mañana se le suprime una tercera parte, ¿no? Eso efectivamente tiene un efecto directo sobre su flujo de caja, su generación de ingresos, su posibilidad de orientar al gasto, la cobertura de necesidades, y de alguna manera esto es uno de los escenarios, bueno, el escenario más concreto al cual nos estamos enfrentando, bueno, ya luego de la noticia de que Chevron va a tener solamente sus activos acá, y bueno, está de alguna forma prohibido el hecho de poder generar ingresos y actividades de explotación, ¿no? Ahora, doctor, era que Chevron estaba violando la 41, esa que le dio el gobierno de Biden, porque se presume que al irse la Chevron del país, los ingresos y el dólar sigue subiendo, aumentando diariamente. ¿A qué se debe eso? Bueno, Chevron realmente no está haciendo nada malo, ¿no? Chevron está operando por una licencia. Una licencia es un permiso que se otorga para, ¿no? Y en este caso, la licencia 41B, entendido que tuvimos la 41A, 41B, 41C, le permitía a la empresa, pues, no solamente desarrollar sus actividades comerciales de explotación, sino también, pues, el hecho de poder generar pagos dentro de la economía, cosa que de alguna manera le genera ingresos, pues, más allá de la venta de crudo al país. Entonces la empresa como tal no está haciendo nada malo, ninguna de las empresas petroleras. Hay que recordar que todo esto forma parte de grandes acuerdos que se vienen dando en negociaciones que tienen muchos años, ¿no?
y que en definitiva la administración federal de Trump, a través de la Secretaría del Tesoro, de su Oficina de Activos Externos, que es la OFAC, bueno, pues está ejerciendo una política hacia Venezuela de presión por la vía económica, cosa que de alguna manera era algo que no se usaba antes, ¿no? Es decir, las medidas de presión antes eran otras. Hoy por hoy las medidas de presión son económicas, sociales, comunicacionales, tecnológicas, ¿no? Y en este caso, de alguna manera, bueno, Venezuela se ve afectada por el nivel de dependencia que hay a no tener diversificada la economía, ¿no? Ahora, lo que pasa es que este país, doctor, usted que es especialista en esto, depende solamente de la economía petrolera. Hay que diversificarla, ¿no cree usted? Totalmente de acuerdo. De hecho, 1936, Diario Ahora, el editorial, la famosa frase aquella de este venezolano insigne, ¿no? Arturo Blanpietri, ¿no? El tema de sembrar el petróleo. Qué importante entender eso en los actuales momentos donde incluso el esquema de producción de tecnología para recuperación pues de potencialidades energéticas nos hace ver que quizás en un plazo de 30, 40 años ya los combustibles fósiles no van a ser la principal fuente de energía, ¿no? Eso pone de alguna manera en un horizonte temporal a todos los países que son productores de crudo y que sus economías dependen de ella, bueno, pues en la carrera por la innovación tecnológica, ¿no? Desde el punto de vista, ese nivel de dependencia que tenemos se ve reflejado en grandes indicadores, como tú bien lo decías, Domingo, principalmente el tipo de cambio, en el caso nuestro en Venezuela, por la política de intervención del Banco Central, y el hecho de tener más o menor disponibilidad de divisas lo vemos reflejado luego en un tipo de cambio que se utiliza para fijar los precios, y ahí de alguna manera este efecto directo en la economía venezolana y en los bolsillos de todos nosotros. Ahora, en cuanto, doctor, a lo de la salida de la Chevron y el vencimiento de la licencia 41, se sabe que Chevron permanece en el país, bien es cierto, cuidando sus instalaciones, pero ella es socia minoritaria de algunas empresas venezolanas que no pueden, que están vetadas para vender petróleo en los Estados Unidos, como Petropial y algunas otras empresas que son filiales de PDVSA. Pero Chevron continúa en el país. Eso es correcto. Y hay que recordar que en el caso venezolano, luego de esta avanzada de la administración Trump, en su política comercial hacia el mundo entero, ¿no? En el tema de los aranceles, hay que recordar que en el caso venezolano, si bien está la condición especial de las licencias para poder producir y explotar crudo con las empresas extranjeras, también está el elemento adicional de este arancel del 25% que se le puede imponer a los países que tengan a bien pues hacer actividad comercial con Venezuela desde el punto de vista del sector gas y petróleo. Esto quiere decir que si de repente una nación pues hermana como Colombia quiere adquirir gas y petróleo venezolano, Estados Unidos le va a imponer un arancel adicional del 25% a sus exportaciones de Colombia a Estados Unidos, razón por la cual pues los países dentro de su estrategia económica lo tienen que pensar mucho más ahora en el caso de hacer negocio con Venezuela. Entonces esto habría que tercerizarlo, habría que triangularlo por diferentes vías, ¿no? Pero lo cierto es que lo pone cada vez más complejo y hace que incluso pues algunos socios y empresas pues allegadas tengan que pensarlo mejor, porque los incentivos ya no son los mismos, ¿no? Ahora, ese petróleo que le vendía a Venezuela a los Estados Unidos a través de Chevron pudiera pasar a incrementar el mercado chino, es decir, transportarse hacia China, pero la deuda de Venezuela con China asciende a más de 60,000 millones de dólares. No va a entrar dinero si ese petróleo va para China, para acá Venezuela no va a entrar dinero fresco, doctor. Bueno, efectivamente, ahí hay acuerdos y negociaciones, ¿no? Si yo tengo una deuda con alguien y ese alguien me está pagando, tampoco lo puedo asfixiar, ¿no? Y es allí donde de alguna manera las negociaciones, los acuerdos, la diplomacia tiene que estar activada, ¿no? Esas visitas, esas reuniones de primeros mandatarios, de ministros de exterior, de cancilleres, es importante, ¿no? Y esto es importante porque de alguna forma Venezuela, en el concierto global, los países tienen oportunidades, bueno, si no pueden acercarse al país A, se acercan al país B.
Y en el caso de nuestro país, el mercado que más se abre luego de Estados Unidos es el mercado asiático, donde tenemos efectivamente China, tenemos un India, por ejemplo, que también estaría interesado, ¿no? El tema con esto es que a nivel estratégico Venezuela tiene muchos años ya de relación con el gobierno chino, principalmente a través de actividades económicas y financieras, desarrollo y construcciones dentro del país, la instalación de fábricas, ¿no? El tema con esto, como tú ya lo dices, Domingo, es que mucha parte de la actividad financiera no se ha honrado como es el deber ser en los tiempos, ¿no? Y de ahí el gran nivel de endeudamiento que tiene Venezuela y la escogencia de forma de pago desde petróleo por el endeudamiento que se tiene. Sin embargo, otra vez, pues tú no puedes asfixiar a quien te está pagando y de ahí las negociaciones. Sí, eso se ajusta a lo que sucede en el país. Ahora, en cuanto a los insumos que vienen de los Estados Unidos, vale decir los aceites y toda esa serie de cosas, ¿cómo afecta al país, doctor? Bueno, las relaciones comerciales Venezuela-Estados Unidos, por datos de la Cámara Venezolana Americana, realmente no son muy elevadas, ¿no? O sea, a nivel de intercambio comercial. Y esto, bueno, viene siendo afectado de muchos años a la fecha, bueno, por toda la situación de enfrentamiento político, de situación que, bueno, recientemente tiene que ver, bueno, con la oleada de migrantes, dos posturas distintas de dos gobiernos diferentes en los últimos años, uno quizás más abierto a negociar, otro quizás más abierto a confrontar. Entonces, de alguna forma, esta situación ha afectado el comercio bilateral, la actividad exportadora e importadora. Venezuela, sexto país de exportación de crudo a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente, pues aquí Estados Unidos en su política de energética, de comprar crudo y guardarse su propia producción, bueno, mucho de eso estaba cambiando en los últimos años, ¿no? Entonces la exportación de Estados Unidos hacia Venezuela, bueno, ha bajado bastante. Más bien Venezuela se sigue conectando con países de América Latina, países asiáticos y países aliados más ideológicamente en los últimos años, que es lo que hemos visto. Nuestro mercado se ha ido llenando de productos turcos, productos chinos, productos que vienen del Oriente y por otros lados de Asia, ¿no? Y básicamente esa ha sido la gran tendencia que hemos visto en los últimos años, ¿no? Una disminución de actividad con Estados Unidos, pero un incremento con países asiáticos y otras ubicaciones, ¿no? Ahora, doctor, el Petrocaribe, ahora que usted tocó el tema, Venezuela ha estado suministrando petróleo a estos países del área del Caribe y ninguno les cancela en lo absoluto, pero me hace seña, doctor, que debemos ir al compromiso comercial. Ya regresamos con el doctor Aarón Olmos, profesor de posgrado del IESA. Ya regresamos. Bueno, luego de haber escuchado a Oscar de León, La Dimensión Latina, Taboga, que sonó años, ¿lo bailaste muchas veces, Aarón, esa canción? Claro que sí. Y hoy que estás cumpliendo 50 años, bueno, mucho mejor, felicitaciones. Aquí todos contentos. Vamos a brindar por ti más tarde. Bueno, mira, qué bueno, gracias. Sí, mira, Aarón, el bypasseo, ¿cómo es eso que se está bypasseando el petróleo venezolano en alta mar? Explícanos un poco eso, puedes extenderte. Sí, bueno, en el caso que nos ocupa hay que entender que las limitaciones que se han impuesto pues a la exportación, a la venta de crudo venezolano, han llevado pues a Petróleo de Venezuela, incluso pues en algunas situaciones extremas, a generar pues una manera de hacer llegar su producto a otros países en aguas internacionales, ¿no? Y no es que de alguna forma los tanqueros se llenan de producto pues y salen del puerto A, llegan al puerto B y se descargan en el puerto B, ¿no? Sino que de alguna manera estamos comenzando a ver que está ocurriendo una situación en la cual el tanquero se carga y en la mitad del camino, en algún momento, en aguas internacionales, se trasega, se envía de un buque a otro, de un tanquero al otro el producto, con una bandera diferente, para entonces finalmente llegar a su destino, ¿no? Esto es el equivalente que de repente usted haga su compra en el lugar de siempre y cuando se va desplazando de este lugar a su casa, en algún punto del camino, usted entonces le entrega los productos a otra persona para que los termine de llevar al lugar, ¿no? Esto de alguna forma
no pareciera ser algo normal y cotidiano. Sin embargo, en la actual situación Venezuela ha llegado a hacerlo para poder garantizar pues la entrega de productos, dada el esquema de sanciones y la dificultad que tiene para algunos países el poder hacerse de petróleo venezolano. ¿Y cómo entra ese dinero al país, doctor? Pues nadie sabe Venezuela cómo entra el dinero. Una gran cantidad de dificultades financieras, esto hay que recordarlo, ¿no? La situación de las sanciones para el país, que incluyen personas, empresas, buques, cargueros, aviones incluso, ¿no? Tocó las cuentas de las principales empresas vinculadas con la generación de ingresos en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una complejidad detrás de la estrategia para finalmente hacer llegar los dineros producto de la venta de crudo, en el caso de que sea pagaderos en moneda extranjera, o incluso se están haciendo pagos, y hay que recordarlo, del 20 de octubre de 2020, la ley antibloqueo, el artículo 32, diversificación de medios de pago, habilitaba al gobierno nacional a poder utilizar diferentes mecanismos alternativos, ¿no? Incluso las criptomonedas. Y esto es algo que es importante recordarlo. O sea, Venezuela tiene una cantidad de años, el gobierno venezolano tiene una cantidad de años haciendo uso de este mecanismo para recibir y para enviar pagos, además del pago en especie, que puede ser con productos, ¿no? También. Bueno, ahora fíjese usted, el petróleo venezolano salía de aquí en alta mar, le cambiaban la bandera a los barcos y salían, luego llegaban a otros países como petróleo de Malasia. ¿No sería más fácil continuar las relaciones con los Estados Unidos, que el trayecto son de, póngale usted, un día a los Estados Unidos, si consideramos a Miami lo más cercano, y tomando en consideración que el petróleo venezolano es alto en azufre, doctor? ¿No es más difícil para refinar ese petróleo en otras refinerías que no sean las de los Estados Unidos? Claro, pareciera que lo más coherente es irse por la vía diplomática, sentarse, hablar, negociar y pactar, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que lo económico acá está supeditado a lo político, ¿no? Y esas negociaciones, esos acuerdos, no necesariamente están fluyendo por el camino que muchos quisieran, ¿no? Hay una visión muy particular de mundo que quiere imponer una cantidad de condiciones, hay otra visión de mundo que no necesariamente desea ser llevada, orientada, controlada por, y en este tiempo precisamente está un país en el medio que necesita generar ingresos, y mientras esas negociaciones a nivel político internacional, a nivel de geopolítica, se pueden llegar a dar un acuerdo, bueno, simplemente en el medio se crean todas estas estrategias que suelen ser más costosas a nivel logístico de transporte, suele ser inclusive más costoso desde el punto de vista de precio, porque buena parte de lo que se vende a descuento, y esto hay que entenderlo. Si el petróleo nuestro tiene un precio ahorita de $61 por barril, quizás para poderlo colocar a estos países que están arriesgándose también a aceptar el petróleo venezolano, bueno, no se le está vendiendo 60, se le está vendiendo 55, se le está vendiendo 50, se le está vendiendo 45 con descuento para poder ser vendido, ¿no? Ahora, eso ha evitado de ingreso al país, doctor, se calcula en 1.200 billones de dólares. Imagínese usted la cantidad de dinero que está perdiendo el país. Este informe lo estoy leyendo de una entrevista que hizo César Miguel Rondón ayer en los Estados Unidos. Es decir, Venezuela tendría, usted lo acaba de decir, utilizar la diplomacia para que entre más dinero al país. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La inflación va a continuar. Lo que usted compraba hoy, doctor, un cartón de huevo, vamos a llevarlo de lo sublime a lo ridículo, ¿no? Compraba un cartón de huevo por 4 o 5 dólares, hoy cuesta el doble, o cuesta $10. Y eso va a seguir aumentando, ¿no? Sí, ¿qué? Bueno, el costo de oportunidad de no pactar, de no acordar, se termina convirtiendo en ineficiencias en la economía interna, ¿no? Y esas ineficiencias en principio lo vemos desde el punto de vista de la dificultad de poder generar más ingresos para poder seguir estableciendo la política de intervención cambiaria, que recordemos que
el control del tipo de cambio no solamente depende de colocar divisas dentro de un mercado, eso forma parte de una gran política. El tema con esto es que la vida productiva, y aquí tocamos quizás con el primer punto, el tema de la diversificación de la economía, que es la verdadera política que resuelve todo, porque hasta ahora lo que hemos visto son políticas de contención, no de corrección, no se termina de habilitar en el país. Entonces básicamente el Ejecutivo de unos 2 años a la fecha ha tomado la orientación de, bueno, pues cada vez, todas las semanas colocar millones de dólares en el sistema, cosa que en el año 2022, un año bastante bueno a nivel de generación de ingresos, parte de 2023, ya 2024 comenzamos a ver un decaimiento en los montos, y efectivamente 2025 lo que va, los montos son pírricos en comparación a años anteriores. Vemos como de alguna forma el tener menor cantidad de divisas y al no haber diversificado o logrado una política de crecimiento económico por la vía productiva, bueno, nos está pasando esa factura desde el punto de vista de precio, porque hay que recordar, el deber ser de un país no es que los precios se fijen en función de una moneda extranjera, el deber ser de un país es que los precios se fijen en función de las estructuras de costos, elementos propios de la dinámica económica, y que en definitiva se tome en consideración a nivel de ingresos de las familias en Venezuela. Sin embargo, de unos años a la fecha tenemos esta gran distorsión en la cual los precios se fijan en función de una moneda extranjera que durante un tiempo estuvo anclada a 36 bolívares el año pasado hasta el mes de septiembre, y de octubre en adelante hemos visto un crecimiento increíble del tipo de cambio oficial, lo que ha hecho que los precios hayan crecido, sumando al diferencial cambiario y a el poco poder de compra que tiene el ingreso en Venezuela. Bueno, crean este caldo de cultivo, esta situación compleja que estamos viviendo, donde efectivamente la inflación en moneda nacional y la variación de precios también en moneda extranjera nos hace ver que no hay salario bueno. Ahora bien, doctor, fíjese que inventamos una moneda, el petrodólar. Pareciera que no funcionó o no funcionó. Las criptomonedas igual. ¿Qué debemos hacer en función nosotros, en primer lugar, para diversificar la economía y que el dólar no siga asfixiando a la colectividad venezolana? Bueno, un petrodólar funciona en la medida en que produzcas y tus acuerdos internacionales te permitan colocar tu barril al precio de mercado, en el caso nuestro que pertenecemos a la OPEP, ¿no? Esas condiciones iniciales cambian, varían, se trastocan, entonces efectivamente ese petrodólar ya no nos sirve tanto como antes, ¿no? La moneda nuestra de curso legal sigue siendo el bolívar por el 318 constitucional, y efectivamente vimos acá que hay una debilidad estructural en la misma, porque bueno, cuando nosotros revisamos, por ejemplo, la variación de precio, el tipo de cambio oficial de enero a la fecha, al día de hoy, pasamos del 2 de enero 2025 al 29 de mayo 2025 de 52 bolívares a 96. Eso quiere decir que el tipo de cambio oficial ha crecido un 85%, casi un 86%, que la lectura es que la moneda pierde valor en un 86%, ¿no? O sea, el bolívar comparado contra el dólar. Y esto nos hace ver y entender que efectivamente el tema monetario es importante. El nivel de circulación de bolívares en Venezuela sigue incrementándose. De hecho, la anualizada que tenemos abril 2024-2025 da cuenta de ya casi un 150% de incremento de la liquidez. Entonces, cuando tenemos más bolívares que compran menos cosas, cuando de alguna manera se fijan precios en términos de una moneda que sigue creciendo, y cuando no tenemos diversificación productiva, bueno, tenemos el problema de la inflación, que ya se está convirtiendo en inflación galopante, porque la expectativa es que pudiese estar sobre el 230% a las condiciones de hoy a final del año, y apenas vamos por el mes 5, ¿no?, que está cerrando, no hemos comenzado ni siquiera el mes 6, ¿no? Entonces sí, efectivamente se hace más complejo, y están las criptomonedas, claro que sí, pero las personas las usan, dependiendo cualquiera que sea ella. Si es Bitcoin, la usan más para ahorrar en el largo plazo. Si es el famoso USDT, que es una criptomoneda estable, 1 a 1 con el dólar, muchas personas la usan como un elemento de estabilidad, o inclusive para poder recibir pagos y hacer pagos. Ahora, doctor, se ha pretendido con este incremento de inventos de monedas, las criptomonedas, que sí, los petróleos, desplazar al dólar. Y el dólar, como usted bien lo sabe, es la moneda utilizada en el mundo
al extremo que países muy cercanos a nosotros tienen el dólar como moneda oficial. ¿No será mejor para el país, para nuestro país, ya que definitivamente se elimine el bolívar y comience a hablarse en dolarizar los salarios y todo? Pregunto. Bueno, de hecho Venezuela tiene una dolarización parcial, informal, no decretada por Banco Central de Venezuela. Ya el hecho de fijar precios en dólares ya nos dice bastante. Dolarizar la economía es asumirla no solamente como se está haciendo aquí, de manera muy tergiversada para fijar los precios y los costos y de los bienes y servicios, sino que tendría que ser, como bien tú lo dices, lo mismo. La dolarización tendría que ser del ingreso, del ahorro, de los créditos, es decir, que toda la economía fluya alrededor del dólar. No que por un lado te pidan dólares y por otro lado te paguen en bolívares, y un bolívar que cada vez representa menos. De hecho, eso es algo que ya se ha conversado de finales del año pasado a la fecha. No solamente yo lo he comentado, lo han comentado desde la Academia Nacional de Ciencias Económicas, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Católica y de la UCB. Algunos investigadores y profesores han dicho que pareciera que ya desde hace una buena cantidad de tiempo tiene todo el sentido del mundo que la economía venezolana pase a un régimen distinto y monetario formal, donde nosotros utilicemos no solamente para que nos cobren, sino para recibir nuestros ingresos moneda extranjera, digital o física. Ya Venezuela es un país multimoneda. Si nos movemos por todo el territorio nacional, no solamente es el uso del dólar. Si nos vamos al occidente del país, a nuestros estados andinos, por lo menos en Táchira, Colegio de Economistas, en un informe que publicaron hace unos meses atrás, hablaban de una relación 60-40 con el peso y el bolívar, es decir, un 60% se usa más el peso que el bolívar. Si nos vamos al sur del país, entonces se usa más el oro, la famosa grama. Y en buena parte de Oriente se usa el dólar y en el centro se usa el dólar y las cripto. Entonces, de alguna manera, el bolívar ha ido perdiendo terreno por la falta de confianza y muchas personas han comenzado a utilizar la moneda que consideran que les da cierto nivel de respaldo. Entonces, ahí donde entender que tener una cámara de compensación en moneda extranjera para que la banca pueda quizás comenzar a otorgar no solamente cuentas de custodia, sino cuentas que remuneren en moneda extranjera, tendría sentido tanto y en cuanto efectivamente la economía pudiese respaldar una situación como esta. Pero es pernicioso pensar en dolarizar la economía cuando la principal fuente de generación de dólares que tenemos, bueno, prácticamente ha cerrado de 2 días a la fecha, ¿no? Ahora, usted me tocó el tema, doctor, que yo quería planteárselo, pero se me adelantó. En la parte de los Andes venezolanos, ya el bolívar casi no existe. Me dicen acá en el oriente del país, el grueso de las hortalizas que se consumen vienen de los Andes. Y las personas que vienen de allá nos dicen que el bolívar no existe, que los bolívares, es decir, el papel bolívar, se lo dan a los chinos. Usted sabe que ellos le dicen los chinos a los niños. Se lo dan para que jueguen, porque la moneda de curso legal allá es el peso. Por eso le digo que es necesario que nos veamos las caras y los corazones, que sinceremos las cosas, o ponemos el peso, o ponemos el bolívar, o ponemos el dólar ya de una vez por todas. Porque yo estoy recibiendo un salario mínimo de 130 bolívares. ¿Para qué le alcanza a un ciudadano un salario mínimo de 130 bolívares? Pero me gustaría que usted me ampliara ese concepto después de los compromisos comerciales. Ya regresamos. Bien, continuamos, mis queridos amigos, con esta interesante conversación. De verdad que me encanta conversar con el doctor Aarón Olmos. Él es profesor, nada más y nada menos que profesor de la IESA, de donde salen como dirían por ahí, la caja de machete de la economía del país, los que saben de lo que es la economía de verdad. Y el doctor Aarón Olmos es economista egresado de la UCB, con posgrados allí en el IESA, y además de eso, profesor de posgrado allí en esa misma institución. Cuando fuimos a comerciales, hablamos un poco sobre el salario mínimo, que yo le decía que había que dolarizar inclusive los sueldos, la economía del país, porque la gente cobra en bolívares, pero cuando va al mercado
tiene que pagar en dólares. Eso le está haciendo mucho daño al bolsillo de los más necesitados. ¿Cree usted en esa tesis, doctor? Bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? El salario mínimo que hay en Venezuela, bueno, prácticamente no lo gana nadie, ¿no? Son 130 bolívares mensuales y las jubilaciones y pensiones son montos, bueno, irrisorios que no cubren ninguna necesidad real, ¿no? En el caso de nuestros jubilados y pensionados, el monto sigue estando allí con unos complementos que el Ejecutivo está dando vía plataformas digitales, pero en el caso de los trabajadores públicos, bueno, hay otros elementos que suman, ¿no? Unos complementos, unas ayudas. Sin embargo, siempre es insuficiente dado el costo de la canasta, que en todos los estados de nuestro país varía en función de la composición de los hogares. Pero ¿qué es lo pernicioso que está detrás de este mecanismo? Como tú bien acabas de decir, Domingo. A mí me pagan en bolívares y el mercado me pide divisas, ¿no? Y si no tengo las divisas, entonces el mercado me ajusta el precio en una cantidad de bolívares tan elevado que para ellos sería una suerte, entre comillas subrayado, protección ante la depreciación de la moneda. Pero la pregunta es quién protege a la persona que gana su sueldo en bolívares nada más, ¿no? Cuando vemos los datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, en su encuesta del primer trimestre de 2025 de los salarios en Venezuela, ellos nos recuerdan pues que en función de su cálculo que ellos tienen para este primer trimestre del año, el salario promedio estaría alrededor de los 363 dólares por persona, ¿no? Sin embargo, cada grupo de los que ellos estudian aquí, gerentes, profesionales técnicos y obreros, tienen diferentes niveles de ingresos, y teniendo como referencia una canasta de 500 dólares por familia, bueno, vemos la precariedad que hay allí. Entonces, hablar de salarios en dólares tiene mucho sentido. Pero la pregunta es, y esto lo hemos visto a nivel de la composición del pago de los salarios, ¿no? Recientemente participaba en una reunión que me invitaron en unas empresas privadas, y uno de los puntos que tocaron era el tema de la composición del salario de sus colaboradores, ¿no? Que las empresas comentaban, la gente de recursos humanos, que en la medida en la cual la empresa generaba ingresos en moneda extranjera, en esa medida podía seguir pagando parte de la nómina en moneda extranjera. Gerentes generaban un 80% en dólares y un 20% en bolívares, personal de administración media, la relación cambiaba 60-40, así sucesivamente, ¿no? Pero en los últimos meses, con la escasez que ha generado las divisas, al no recibir producto de sus ventas dólares, las empresas están cambiando la composición entonces de estos salarios, y muchos colaboradores se ven desmejorados porque dicen, wow, ahora yo estoy recibiendo más bolívares que dólares, tengo que aplicarlos lo más rápido posible, o tengo que irme a tratar de cambiarlos al mercado en divisas digitales, divisas físicas, un operador cambiario o en criptomonedas para tratar de protegerlos, ¿no? Entonces tenemos una situación muy compleja, porque hasta que no se corrija esta distorsión, el salario pagado, cualquiera que este sea, mayormente en bolívares, va a colocar en una situación de desventaja a aquellas personas que sí están recibiendo algún complemento en moneda extranjera, que vale decirnos, no son muchos ya en Venezuela, cada vez es menor. Por eso vemos esta sequía de divisas en el mercado, ¿no? La gente que tiene divisas no las quiere utilizar, y cada vez que hay una colocación, mucha o poca, las personas se van a la banca a tratar de conseguir divisas y a guardarlas, ¿no? Ahora, doctor, esa cantidad de divisas, de dinero que entraba, de dólares que entraba al país por Chevron, evidentemente que esto va a venir a afectar, porque usted lo acaba de señalar. No, la gente que tiene sus dolaritos los guarda y trata para ver qué beneficio les puede sacar a eso. Ahora bien, doctor, eso, ¿qué perspectiva ve usted con relación a qué hacer para un mejor ingreso para el venezolano común? Bueno, en el corto plazo, Domingo, efectivamente no habría que colocar la solución del problema del ingreso total y absolutamente en manos de otros, ¿no? Si bien sabemos que se trabaja y se recibe en contraprestación un salario, bueno, lastimosamente ese salario, por más que este sea y complementos que tenga, otra vez no necesariamente va a ser bueno, dadas las necesidades de los hogares. Más bien hemos visto que en los hogares venezolanos se ha comenzado a registrar un proceso en el cual la jerarquía de las necesidades está cambiando. De repente Domingo todos los fines de semana salía con su familia a comer en un restaurante. Bueno, ahora saldrá una vez al mes.
si es que sale. De repente en casa teníamos, ¿cómo se llama? 5 aparatos de aire acondicionado, uno en cada cuarto y uno en la sala, y resulta que hay uno que se dañó. Bueno, quizás no lo podemos reparar por los momentos, ¿no? Igual con los vehículos. Entonces, el hecho de que vayan avanzando los precios en la realidad y en la cotidianidad de nuestros hogares hace que el nivel de ingreso, que es exiguo, que es poco, tenga que ser aplicado de una manera más estratégica, e incluso lo hemos comenzado a ver en postergación del consumo e inclusive demanda que no se realiza. Es decir, cosas que generalmente en nuestros hogares siempre compramos, bueno, ya no lo hacemos tanto, o hemos estado cambiando por bienes que son sustitutos, o nos estamos cambiando de marca, o está disminuyendo la cantidad de productos que llevamos al hogar. De repente la señora iba al mercado y traía 3 kilitos de harina precocida, ahora trae uno nada más, ¿no? Y esto tiene que ver con la realidad de ese ingreso que se hace poco. Por eso, nosotros en los hogares venezolanos hemos visto que efectivamente, cualquiera que este sea, mamá, papá, el abuelo que está jubilado, el hijo que es joven y tiene más de 18 años, todos están tratando de ver de qué manera generar ingresos adicionales, bien sea por la vía, entre comillas, subrayado de los emprendimientos, bien sea por la vía de actividades adicionales. Por ejemplo, alguien tiene su trabajo en su gobernación, en su estado en el que vive, pero en las noches da clase en un instituto, o los fines de semana asesora, o lleva la contabilidad a unas empresas si es contador, o trabaja también por libre ejercicio si es abogado. Es decir, el salario es insuficiente y nos obliga a todos a tratar de generar actividades adicionales para incrementarlo, y si lo logramos hacer, tratamos de que esa actividad adicional sea pagadera en una moneda distinta a la de curso legal. Conozco varios casos de personas, grandes amigos, que están trabajando desde Venezuela hacia el resto del mundo, siendo agentes virtuales, asistentes virtuales, programadores, contadores, economistas, administradores, que trabajan en ciertos sistemas de consulta vía online, donde diagnostican a las personas, ¿no? Y estos trabajos son pagaderos en moneda extranjera, principalmente pagaderos en criptomonedas. Sí, ahora bien, doctor, uno queda altamente asombrado que países con menos habitantes que Venezuela, que no tienen el ingreso petrolero, no han sido favorecidos por la naturaleza, como el caso de El Salvador, y tienen un salario mínimo, volviendo nosotros a lo del salario mínimo, de $400. ¿Cómo justificamos nosotros que aquí tengamos un salario mínimo de $2 o $3 y en un país como El Salvador y Argentina tengan un salario mínimo de $400? Bueno, el tema del pago del salario, Domingo, en principio es un cálculo interesante, porque el salario tendría que estar en correspondencia con una canasta alimentaria, con la cesta básica, ¿no?, que se calcula entre los bancos centrales y el Instituto Nacional de Estadística, un poco para tener esa cercanía, esa percepción, ese límite, ¿no?, de lo que 2 cabezas de hogar promedio pudiesen generar para poder cubrir esta canasta. Si la canasta, por lo general, vamos a decir que son los $500 que en Venezuela hemos visto que por allí, estos $500 se utilizan como referencia para el cálculo del salario. 2 personas en un hogar pudiesen estar alrededor de los $220 para redondear 440, porque nunca es exacto, no siempre hay como una suerte de distancia allí, ¿no? Sin embargo, para que un país pueda pagar una nómina en divisas, a la cantidad, en el tamaño de la nómina de la administración pública, en el caso de nosotros, pues sería algo así como 6,5 millones, 7 millones de trabajadores públicos, más 2,5 millones de jubilados y pensionados. Estamos hablando de casi 9, 10 millones de personas, de 30 millones que es la población, según el INE, es un tercio de la población económicamente activa, trabajando para el sector público. Bueno, si hacemos el cálculo de un salario digno, digamos $220, multiplicamos eso por 12, o sea, por la cantidad de personas, y por 12, bueno, estamos hablando de más de 25 mil millones de dólares, solamente para el pago de la nómina, ¿no? Que eso debería estar montado en un presupuesto. El presupuesto público de este año son 22 mil millones de dólares para cubrir todo el gasto y toda la erogación del Estado, ¿no? Entonces vemos que la capacidad productiva que debe tener un país para poder hacerle frente a una nómina de un tamaño como ese es muy importante. Lo vemos a nivel micro con una empresa. Una empresa no puede incrementarle el salario a sus trabajadores
si no está generando ingresos como para poderlo hacer, tomando en consideración el hecho de que después que yo hago una mejora laboral en términos salariales, no necesariamente me puedo echar para atrás. Entonces de repente donde yo trabajo, nos dicen a todos, bueno, vas a ganar un 50% más y todo el mundo feliz, y de repente el flujo de efectivo no da porque no hay rotación de inventario, y nos dicen, bueno, ese 50% que le dimos se lo vamos a quitar. Eso no lo podemos hacer. Después que se toma esa decisión laboral, todas las medidas tienen que aventajar y beneficiar al trabajador según nuestra ley laboral. Sin embargo, tomar una decisión como esa conlleva un trabajo de rescate de la actividad productiva, de garantizar un flujo de efectivo suficiente como para poderle hacer frente a un ingreso por ese nivel. Y efectivamente tenemos que garantizar producción, que esa es la otra gran variable. Yo no puedo solamente dar un salario alto, porque efectivamente si no produzco no hay respaldo en la moneda. Y bien sea que lo utilice directamente en divisa o sea el tipo de cambio en bolívares, tengo que levantar mi capacidad productiva para generar el valor intrínseco a la moneda. Estamos conversando con el doctor Aarón Olmos, él es economista egresado de la Universidad Central de Venezuela y profesor de la IESA. Infiero, doctor, de lo que usted acaba de señalar, que a mi modo de ver, el Estado como que se involucra mucho en la producción y eso hay que dejárselo a los entes privados. Pareciera que hay mucha burocracia, de acuerdo a lo que lo acabo de escuchar, y el Estado tiene que reducir su burocracia. Bueno, de hecho la burocracia no es mala, ¿no? Cierto nivel de burocracia tiene que existir desde el punto de vista de la gestión de lo público. Ahora, el burocratismo, que es el exceso de burocracia, que es la burocracia al extremo, eso sí es pernicioso. Todos los ismos que llegan al final, esta palabra hace mucho daño, ¿no? Y básicamente la teoría económica, dependiendo de la escuela que nosotros veamos, sigamos o entendamos, siempre nos dice que lo público debería circunscribirse más que todo a ser el ente regulador, el ente fiscalizador, no tanto asumir roles productivos. Efectivamente, por temas estratégicos se puede, puede asumir algunas actividades bien puntuales, ¿no? Tema comunicación, tema de repente energía, tema de repente transporte, ¿no? Sin embargo, la apertura a inversión extranjera y la participación de otras empresas distintas a la del Estado, nacionales o extranjeras, dentro del desarrollo de la actividad económica de un país siempre es importante. Y de hecho vemos que los altos niveles de crecimiento económico en la buena parte de los países de América Latina tienen que ver con la mayor participación del sector privado, la mayor participación de sectores extranjeros en el desarrollo de actividades estratégicas que no tienen por qué estar peleados con lo público, pueden ir de la mano en el desarrollo de esto, porque al final de cuentas la idea es generarle un espacio de bienestar y mejores condiciones de vida a las personas. Yo no puedo medir el éxito de una economía porque solamente ganen un salario bueno. El éxito de una economía está en recuperar educación, transporte, vialidad, servicios de salud, por ejemplo, ¿no? Que la calidad de vida de las personas, más allá de lo que ganan, sea importante. Yo puedo tener un salario increíble, pero si mi sistema de salud no sirve, mis colegios no funcionan y las vías tampoco, y de repente los servicios, que es tan importante, ¿no? Esta realidad que enfrentamos nosotros con la energía eléctrica, que es tan compleja, ¿no? Todos esos elementos tendrían que ser los grandes indicadores de una mejoría estructural de una economía, y en el caso nuestro todavía hace falta mucho por recorrer. Doctor, a su modo de ver, ¿la reducción o aumento de los ceros a la moneda venezolana le ha hecho daño o lo ha beneficiado? Las tres reconversiones que hemos vivido nosotros, 2008, 2018, 2021, se asumen como medidas accesorias para que nominalmente los montos que estábamos manejando dejaran de generar un problema desde el punto de vista del cálculo, desde el punto de vista de los sistemas. Sin embargo, a nivel de la psicología de nosotros, los consumidores, los usuarios, alguien que tenía de repente 1.000 en una cuenta, con la primera reconversión tenía 1, ¿sí? En su cuenta. Eso, ante los ojos de todo el mundo, hay una pérdida total del valor de esa moneda, por eso las personas migran a una moneda distinta que no dependa de la política económica. Sin embargo, tener 14 ceros menos no es algo que podemos nosotros enarbolar como una bandera de victoria. 14 ceros menos es el reconocimiento de que fue necesario por parte del Banco Central de un país realmente los montos
para hacer ver quizás una realidad distinta. Sin embargo, los problemas estructurales siguen allí, y eso lo constatamos en la realidad que tenemos hoy, ¿no? Una economía que gira principalmente en torno a una moneda extranjera, salarios que no son suficientes, precios que van creciendo todas las semanas, todos los días. Entonces, el haber quitado ceros puntualmente corrigió un problema, digamos, cosmético y de sistemas y de operación, de mover montos, pero no corrigió el problema de fondo, que sí se corrige con política económica estructurada. 320 constitucional lo dice, coordinación macroeconómica, uso armonizado de la política monetaria, cambiaria, fiscal y comercial en función de un mismo objetivo. Ese es el deber ser. Sí, fíjese, doctor Olmos, que hay algo bien importante en el país. Ya estamos por terminar y qué lástima, porque es bien interesante seguir conversando con usted. Ya lo vamos a invitar a la próxima oportunidad. En breve estaremos pendientes para conversar con usted acerca de esto, que es lo que mueve al país. Pero usted acaba de señalar algo bien importante, la necesidad de que se amplíe el espectro empresarial privado, ¿verdad? Ahora bien, ¿no cree usted que el Estado debería tener, en lugar de ocuparse de la gestión empresarial que le corresponde al ente privado, que debería dedicarse a la salud, educación, seguridad, que es el rol que le compete al Estado? Es que de alguna manera hay sectores importantes del desarrollo económico donde el Estado también puede participar. La pregunta es, ¿con qué niveles de calidad, con qué nivel de responsabilidad, con qué indicadores estamos nosotros midiendo esto? Estamos viviendo una sociedad en la cual pareciera que no hay indicadores. Se asignan presupuestos para desarrollar actividades y salen por la vía del gasto, y no sabemos si efectivamente esto se transformó en beneficio para las personas, ¿no? Entonces, bien sea público o privado, porque no necesariamente pueden estar peleados, pero efectivamente la visión del privado es diferente. El privado tiene que pagar sus impuestos, pagar sus colaboradores, pagar la nómina, que mira, bueno, también lo tiene que hacer el público, pero la instancia del privado es que el privado depende de lo que hacen los mercados desde el punto de vista de la venta. El privado no depende que le descarguen un presupuesto mensual, un dosavo, o todas las semanas le coloquen un dinero en una cuenta para seguir orientando el gasto y tratar de generar estos niveles de equilibrio. El privado tiene una postura distinta y lo obliga entonces a ir al mercado con una visión diferente de calidad y de servicio, cosa que se ha ido perdiendo en lo público. Entonces, cuando hablamos de que la empresa pública o el sector público se debe orientar al tema salud, al tema educación, bueno, también tenemos el caso de institutos educativos privados, universidades privadas que lo hacen también bastante bien. Y la competencia es importante, pero la competencia en términos de calidad. Entonces, no se está peleado uno con el otro. Sin embargo, el deber ser acá es que la principal misión del Estado sea controlar, fiscalizar, regular, legislar, para que el mercado, el nivel de la actividad económica, se desarrolle en las mejores condiciones. Doctor, le agradezco altamente esta conversación. Hemos recibido muchas llamadas acá felicitándolo por los puntos que hemos tocado y sobre todo cómo lo desarrollamos. Me preguntan dónde pueden contactarlo, doctor, sus redes, dónde, cómo, cuándo. Bueno, Domingo, yo estoy siempre a la orden de las redes sociales, en lo que era antes Twitter, el ex ahora. Me pueden ubicar como @AaronOlmos, Aaron con @A, el nombre hebreo. En Instagram también me pueden ubicar como @AaronOlmos, pero con un 1 al final, AaronOlmos 1. Ahí estamos a la orden. Bueno, doctor, envíele un saludo ya al pueblo oriental, que lo he estado escuchando con mucho interés. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han estado escuchando el día de hoy, jueves, de 8 a 9. Agradecido por tu invitación, Domingo, a la emisora, Fiesta, por estos espacios para conversar de estos temas que creo que son tan importantes y necesarios para entender el acontecer nacional. Y siempre a la orden, de verdad, de este lado. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Hasta otra nueva oportunidad.